y nos vamos a escuchar a nuestro queridísimo columnista Diego Barovero. Hola María Esther, muy buen día a todos los amigos también de Comedio. Bueno, en este día, 7 de junio, Día del Periodista, además aprovechaba para saludarte, para saludarnos por este día tan especial, en esta profesión hermosa que hemos elegido y que disfrutamos tanto, pero que además fundamentalmente tiene que ver con algo que está relacionado con la historia de la patria. Nosotros los que somos morenianos seguimos reivindicando mucho que, así como acabamos de vivir la Semana de Mayo, reconocer que entre los primeros decretos de la primera Junta de Gobierno Patrio, redactado de puño y letra por Mariano Moreno, que era secretario de Gobierno y Guerra, se dictó la creación del diario La Gaceta. ¿Por qué? Porque era fundamental, consideraba la Junta, primera expresión de un gobierno autónomo, es fundamental informar al pueblo, informar a los ciudadanos acerca de la marcha de los acontecimientos públicos. Es decir, ahí ya está el germen del republicanismo, de la obligación moral y política e institucional de los gobernantes de informar al pueblo y además la libertad de expresión. La Gaceta fue entonces el primer medio periodístico que circuló por estos lares, que fue obra de la primera Junta de Gobierno y en el que tuvo especial protagonismo Mariano Moreno como redactor del decreto y luego como director de la misma, y en la que también participaban como redactores otras dos figuras extraordinarias de nuestro proceso revolucionario e independentista, como Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Ambos, junto con Moreno, terminaron siendo ese gran trípode sobre el que se sostuvo buena parte de la ideología de la Revolución de Mayo y que hizo posible nuestra independencia. Y viene a cuento porque además el día 7 de junio fue establecido como Día del Periodista en un congreso de periodistas que se realizó en Córdoba el 25 de mayo de 1938. Eso fue fundamental para establecer una jornada dedicada a celebrar el Día del Periodista, que es algo que también es importante porque sobre esa base después se constituiría el estatuto del periodista, la caja de jubilaciones para los periodistas, de modo tal que, como podemos observar una vez más, las ideas de la libertad, las ideas de la democracia, las ideas de la igualdad y la fraternidad, todos principios que vienen de los tiempos de la Revolución Francesa y ideas que fueron calando muy hondo en el pensamiento de nuestros hombres de Mayo, también está íntimamente relacionado con el ejercicio del periodístico. Entonces me parece importante además resaltarlo en este contexto en el que hay un velado o cada vez menos velado y más categórico ataque sobre los medios de prensa, sobre los periodistas, si no están de acuerdo con los que ejercen el poder. A veces los que ejercen el poder necesitan de la fiscalización periodística. Nosotros tenemos la obligación moral y material de informar a la ciudadanía, de modo tal que no podemos pasar por alto agresiones a la prensa, agravios, amenazas, denuncias penales. Son todos medios para socavar la libertad de expresión y la libertad de opinión, que son sobre los que se asienta el principio de la ciudadanía en democracia, sobre todo en una democracia plural y abierta. Y eso tiene una relación directa con Mayo, con las ideas de Mayo. De modo tal que, además, en estos tiempos en los que acabamos de comentar hace muy poquito, triste la idea del gobierno de haber no solamente atacado periodistas, sino también en la Semana de Mayo disolver organismos, institutos nacionales, fusionarlos, hacer desaparecer el Instituto Nacional Belgraniano, el Instituto Nacional Browniano, el Instituto Nacional Newberiano, el Instituto Nacional Irigoyeniano. Es decir, es una condición de los gobiernos autocráticos tratar de borrar la historia, tratar de borrar nuestros principios. ¿Por qué? Porque allí encontramos nosotros la razón de ser de nuestro pueblo. Debemos resistir a todo eso, debemos hacer cada vez más clara nuestra voz, hacerla oír. Y por eso es importante hoy, el Día del Periodista, rescatar las raíces del Día del Periodista.
Me parece que esto viene junto, viene acollarado, como se diría en el campo, viene acollarado. El ataque a la historia, el ataque a la cultura, el ataque a nuestras raíces, el ataque a la memoria popular y el ataque al periodismo libre e independiente, no al periodismo que se suele decir ahora el ensobrado, el que vive de la pauta. No, digo al periodismo que informa con responsabilidad, el periodismo que cuando brinda una opinión sobre un hecho determinado lo hace desde el principio de la buena fe. Nosotros debemos sostener siempre muy firmemente los principios de la libertad de prensa, porque además allí está, como decíamos, la razón de ser del principio democrático y de la libertad y de la democracia y el pluralismo que están presentes en nuestra vida, en nuestra conciencia y en la conciencia de nuestro pueblo desde el mismísimo 25 de mayo de 1810. Aprovecho para pasar un aviso más. Acabamos de conmemorar los 255 años del nacimiento de Manuel Belgrano, fue el 3 de junio. Además, como él fue secretario del consulado, se lo considera el Día del Profesional de las Ciencias Económicas, porque fue él un introductor del estudio de las ciencias económicas en lo que entonces era el Virreinato y luego serían las Provincias Unidas del Río de la Plata. Belgrano, a quien vamos a volver a conmemorar este mismo mes, dentro de pocos días, el 20, en lo que llamamos Día de la Bandera, porque es el creador de nuestra enseña nacional, pero es el día de su muerte. Una muerte triste, una muerte en soledad, una muerte en la pobreza, pero una muerte ejemplar, una muerte que marcó rumbos y que además nos sirve de ejemplo y de legado para poderlo transmitir a nuestras jóvenes generaciones. En los colegios de la patria, en las facultades de la patria, en el campo de la investigación de la patria, en los institutos científicos, en los institutos tecnológicos, hay muchos belgranos o belgranitos o gérmenes de Belgrano, que es alguien que en su acción política consideró fundamental el fomento de las artes, las ciencias, la educación y la cultura. Los ataques, que no son casuales, que provienen del espacio del poder, del oficialismo, tanto a la libertad de prensa como a las figuras y a la historia de la memoria popular y además a la educación y la ciencia, cercenándole recursos que son vitales, que no son recursos mal gastados, porque no es cara la ciencia, es cara la ignorancia, dijo Bernardo Hussein. De modo tal que simplemente hacerte llegar este pensamiento, compartirlo con los oyentes y amigos, mandarte un abrazo muy grande, que termines muy bien nuestro día y ya nos vamos a estar encontrando muy pronto juntos en el estudio. Un cariño grande. Chao.